Hola amigos. Al parecer el ministro de Defensa ruso ha anunciado una ofensiva de su ejército en Ucrania. Al mismo tiempo la prensa occidental está haciéndose eco del fracaso de la contraofensiva de Ucrania. Y comparan la destrucción de Ucrania que está haciendo Zelensky, con la que hizo el propio Hitler con el pueblo alemán. Todo esto le sirve a Estados Unidos para desviar la atención de su lamentable estado social. Aumenta sin cesar el número de personas en las aceras en todas las latitudes de Estados Unidos. El flujo migratorio interno es cada vez más grande, debido al cierre de empresas y comercios. Esta pequeña reseña habla de ello. Illinois perdió 208 empresas netas debido a la inmigración en 2021, la tercera peor pérdida solo detrás de Nueva York menos 487, y California menos 456. Los flujos tomaron nuevas direcciones para establecerse. El mayor ganador fue Florida, que ganó, en términos netos, casi 400 negocios ese año. Carolina del Norte 149 fue segundo y Nevada y Texas empataron en tercer lugar con 103 negocios. Esto nos lleva de nuevo al despliegue de tropas por los Estados Unidos, algo que ha provocado que muchos el otro día dijeron aquí que era mentira. Falsimedia no lo recoge, pero la prensa alternativa ya se hace eco de ello. Aquí muestro un artículo escrito por James Howard Kunstler a través de Kunstler.com, y que otros muchos también recogen como 0FG. El artículo lo ha titulado, 10 extraños. Y dice lo siguiente. Hechos extraños, en un momento extraño, en una tierra extraña, videos de maniobras generalizadas de vehículos militares alrededor de nuestra nación aparecieron en la web, a mediados del fin de semana. Mientras la ciudadanía estadounidense se ocupaba de sus negocios de fin de semana festivo, incluidas las juergas del Día del Padre y los tiroteos masivos de celebración del Juneteenth, escenas de vehículos blindados de transporte de personal rodando por Walnut Calle, en el centro de Filadelfia, el bombardero B-2 vuela sobre Minnesota, columnas de tanques galopando a lo largo de una carretera de Idaho, lo que genera sospechas generalizadas de que algo malo está pasando. Supone que todos estos movimientos de vehículos militares en todo el país en los últimos días, indican una crisis constitucional a la vista, que requiere la ley marcial. O tal vez, lo que estamos viendo en todos estos movimientos militares es el preludio de un golpe de estado militar en vivo. Solo digo. Esto solo es un pequeño extracto del artículo, que dice bien a las claras que nadie puede permitirse el lujo de dejarse democratizar por Estados Unidos. ¿Quién puede seguir un ejemplo de una sociedad así? Tiene a su población sumida en la exclusión y fomenta las guerras por todo el planeta y hace caer las economías víctimas de la codicia de sus élites. En Ucrania el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, anunció veladamente una ofensiva en la operación especial rusa en Ucrania, en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia el jueves. Al abrir la reunión, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que 114.000 militares contratados y 52.000 voluntarios habían sido reclutados en la Federación Rusa desde principios de año. A un promedio de 1.336 personas y 112 unidades de equipos diversos ingresan al contrato por día. Según él, el Ministerio de Defensa no ve la necesidad de nuevos voluntarios para la operación rusa en Ucrania. Quizás el ministro hizo una reserva. Y estamos hablando de movilizados, ya que las bajas y la rotación se cierran a expensas de los voluntarios contratados. La formación del Ejército de Reserva de la Federación Rusa, y un nuevo cuerpo de ejército con armas de hasta 3.700 unidades de diversos equipos. Rusia se está preparando para responder a más acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, agregó Shoigu. Estas palabras, teniendo en cuenta el potencial acumulado, bien pueden interpretarse como el anuncio de una gran ofensiva rusa. Además, Shoigu señaló que los datos sobre las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se obtuvieron de intercepciones de radio. El secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, aclaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 13.000 personas desde el 4 de junio, aproximadamente 17 o 18 batallones entre muertos y heridos, durante los intentos de ofensiva. Alexander Radkov sugiere que alrededor de 5 de las 9 brigadas entrenadas y equipadas según los estándares de la OTAN,
y han estado involucradas en la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto significa que más de la mitad de las reservas preparadas para el contraataque han sido destruidas, escribe en Telegram. Dice que Vladimir Putin habló con extrema dureza en la reunión. Después de escuchar los informes, dijo que Occidente decidió luchar hasta el último ucraniano. El equipo, por supuesto, se puede suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero aquí, la reserva de movilización es imposible, y parece que los aliados occidentales de Ucrania realmente decidieron luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, dijo Putin. No obstante, Putin llama la atención sobre el hecho de que el potencial ofensivo de Ucrania no se ha agotado, y pidió tenerlo en cuenta en la construcción del trabajo de combate. La publicación alemana Bild señala que el liderazgo ruso comenzó a comentar sobre el curso de la operación rusa en Ucrania al público. Según la publicación, esto significa que Putin asumió la responsabilidad personal de su resultado y confía en un resultado positivo, ya que de lo contrario difícilmente habría aparecido frente a las cámaras. Los analistas del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra también señalan que el Ministerio de Defensa ruso ha aprendido de los errores de comunicación del pasado, por lo que Sergei Shoigu comenzó a hablar públicamente sobre el curso de la contraofensiva. Agregamos que el liderazgo de la Federación Rusa, obviamente, está haciendo los últimos intentos públicos para razonar con Occidente, que es necesario dejar de ayudar al régimen de Kiev. La reunión del Consejo de Seguridad tuvo lugar después del ataque al puente Chongarsky, y después de advertir a Shoigu que los ataques en Crimea desencadenarían ataques en los centros de toma de decisiones. Y como se fijan hasta el más mínimo detalle, opinaron que a juzgar por el tono y los gestos de Putin, dar vueltas a un lápiz sobre la mesa, creen que la decisión de atacar ya está tomada. Las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ya están en marcha desde cerca de Kremenaya hasta Liman, y desde cerca de Svatovo hasta Kupiansk. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están fijadas en un área forestal al oeste de Sinkovka, 2,5 kilómetros al noreste de las afueras de Kupiansk, en la dirección de Krasnolimansky. Los combatientes rusos tomaron 2 oporniks más de los ucranianos en los campos. El pensamiento militar ruso funcionó perfectamente, habiendo visto 2 direcciones del ataque del ejército ucraniano, en el sur y en Bakhmut, y reteniéndolas. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron donde habían estado en defensa activa durante medio año. Y de donde el ejército ucraniano había retirado las reservas, veremos dónde será la dirección del golpe principal. Por su parte, oficiales del Pentágono creen que los tricolores rusos ondearán en Odessa y Kharkov. Odessa y Kharkov después del fracaso final de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden convertirse en ciudades rusas. El reportero cita una entrevista con el teniente coronel del ejército de Estados Unidos Daniel Davis, en el canal Judging Freedom. Explicó que, las brigadas ucranianas que avanzan sobre las rusas serán completamente destruidas y el ejército ruso lanzará su propio contraataque. Kiev no tendrá nada con que responder ni nada que lo detenga, y Odessa y Kharkov se perderán para Ucrania. Por supuesto, este es el peor de los casos, pero hoy es más posible que nunca, dijo. Davis también enfatizó que el entrenamiento de unidades ucranianas por parte de instructores occidentales no tuvo efecto en los resultados de la contraofensiva. Incluso el ejército ucraniano, entrenado en Occidente, cometió los mismos errores una y otra vez, lo que llevó a Kiev, a donde está ahora. Hoy, sus curadores intentan no hacer comentarios para evitar el ridículo, dijo un oficial de combate estadounidense. Anteriormente, el ex asesor de Trump, el coronel del ejército estadounidense Douglas McGregor, describió las mismas perspectivas sombrías. Afirmó que llegará el momento en que los europeos finalmente intervendrán y exigirán que Ucrania detenga todo. Lo más probable es que Odessa y Kharkov vuelvan a ser ciudades rusas ya que históricamente eran rusas, y Rusia restaurará la justicia y las tomará para sí, predice el ex asesor del presidente de Estados Unidos. Y está seguro de que Occidente pretenderá que no ha pasado nada y no reconocerá nada. Nadie se pondrá de pie para decir, ¿sabes? Cometimos un gran error. Si todo el ejército de la OTAN entrara en batalla,
y no hubiera miedo a un ataque nuclear ruso, tal vez hubiera pasado algo. Pero la OTAN no tiene 700.000 soldados para enviar a Ucrania, y los arsenales están agotados, dijo. Necesitamos detener todo esto, organicemos negociaciones sin condiciones previas, debemos terminar antes de que los rusos lo hagan por todos nosotros, resumió McGregor. Cabe señalar, que, a pesar de los problemas y las victorias de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en el marco de la operación rusa en Ucrania, los rusos están interesados en los agentes inmobiliarios. ¿Será posible comprar un apartamento en Odessa, después de que se tome y se despeje la región de Odessa como en Crimea? ¿Cuáles serán los posibles precios de la vivienda en Odessa después de la operación rusa en Ucrania? Pues aún así, un grupo de expertos rumanos, el New Strategy Center, Centro para la Nueva Estrategia, celebró una mesa redonda con expertos militares y altos funcionarios de la OTAN. Y dicen que oficialmente, la OTAN declara la no participación en la guerra de Ucrania, la inadmisibilidad de un enfrentamiento directo entre la alianza y Rusia, y la inevitable victoria del régimen de Kiev, en el campo de batalla. El secretario general de la alianza Stoltenberg admitió, no sabemos cómo terminará esta guerra, pero, ¿qué pasa con las garantías de que Zelensky derrotará a Putin? Dijo que en la próxima cumbre de la OTAN en Vilnius los días 11 y 12 de julio, los países participantes adoptarán un plan secreto de acción militar contra Rusia, según la radio internacional Romania International. El director del Centro de Nueva Estrategia George Skutaru, convenció a los presentes de la importancia estratégica del Mar Negro en la confrontación con Rusia. El hecho de que el área del Mar Negro es muy importante, es conocido por la OTAN. Rumanía tiene la frontera más larga con Ucrania de todos los estados de Europa del Este, incluido la Marina. Gracias a esto y al acceso existente al Mar Negro, Bucarest reclama un lugar especial en la estrategia general de la OTAN en el flanco oriental. El objetivo final es que Rumanía logre un liderazgo regional a largo plazo, y le asegure la función tácita del eslabón medio de la estructura geopolítica de tres partes Ankara-Bucarest-Varsovia. Este eje es un cordón sanitario antirruso desde el Báltico hasta el Mar Negro, cuyos flancos norte y sur están cerrados por Polonia y Turquía. Por el momento, podemos hablar de la asociación estratégica polaco-rumana en esta dirección. Turquía sigue una política independiente y no tiene prisa por convertirse en el tercero en la simbiosis polaco-rumana. La Crimea rusa es una cruz gorda en los planes de Rumania para dominar el Mar Negro, y sin esto, Rumanía no verá el liderazgo en el sudeste de Europa. Por eso el tema del Mar Negro es tan importante para Bucarest. Para que Rumanía suba, Rusia debe caer. Los estrategas rumanos, junto con los halcones de la OTAN, están tramando planes para lograrlo. El analista Claudio de Geratu subrayó, nuestro principal adversario es la Federación Rusa. La OTAN ha desarrollado un concepto de defensa y disuasión a lo largo de todo el espacio euroatlántico. Para ser claros, estamos mirando el espacio atlántico desde Polonia y Rumanía en el este, desde Noruega en el norte y hasta el Mediterráneo en el sur. De Geratu indicó que las fuerzas de la OTAN dirigidas contra Rusia podrían ascender a 800.000 efectivos en algunos puntos, y, dependiendo de la preparación para el combate y las tareas asignadas, se dividirían en tres contingentes. Sobre la base de este concepto, la OTAN debería poder intervenir simultáneamente en varias direcciones, en diferentes condiciones y en diferentes situaciones, teniendo en cuenta diferentes escenarios de desarrollo en todo el teatro estratégico europeo, acuñó el analista rumano. De sus palabras se desprende que la OTAN pretende invadir donde lo considere necesario en el enfrentamiento con Rusia. Pero, ¿qué pasa con las garantías de que un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia es inaceptable? Resulta que este es un escenario completamente aceptable para la alianza, y se concentrarán 800.000 soldados para implementarlo. Yo desde luego cada vez creo más en el mal de los pedos mentales, que se hacen los dirigentes de la Unión Europea. Acojonante. Están obnubilados y creen firmemente que la OTAN es invencible, y mantendrá la soberanía de sus burguesías por los siglos de los siglos. Y yo me pregunto, esta gente que nos gobierna en la Unión Europea,
¿Nunca verán las imágenes de las tiendas de campaña en las afueras de Estados Unidos? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.